Muy bien, entonces hoy continuemos pues con el estudio del Evangelio según Marcos. Estábamos en el capítulo 13 y nos quedamos en el versículo 13 justamente, o sea, corresponde continuar a partir del versículo 14. Y pues bueno, nada más como para recapitular, lo que habíamos hablado justamente es alguna particularidad de este capítulo, ¿cierto? Y si ustedes recuerdan, habíamos visto que este capítulo presentaba muchas alternativas, bueno, muchas opciones de interpretación, muchas formas de entenderle, y era básicamente debido a cómo estaba construido el texto, ¿no es cierto? Que cuando se hablaba de guerras, de hambrunas y todo lo demás, y todo el contexto, estaba hecho precisamente como para, si se quiere, para desviar la atención de aquel lector que no está acostumbrado a pensar en términos bíblicos. Acordémonos que el libro de Marcos está dirigido a una comunidad mayormente judía en la época que estaría enseñada en los textos del Antiguo Testamento que le llamamos nosotros. Entonces, para ellos, frases como esta de días de parto o dolores de parto son términos teológicos que detonan un montón de conexiones con partes de la palabra que no se pueden entender ya de manera literal, ¿no es cierto? Y que si lo entendemos de manera literal, más bien vamos a terminar en cualquier otra interpretación. Incluso decíamos que si lo tomamos de manera literal al asunto, ¿cierto? Que si lo entendemos de manera literal, pues resulta que vamos a terminar en cualquier otro lado, menos entendiendo el mensaje de lo que está tratando de decir el Señor aquí. Ahora, como para igual agarrar el hilo, resulta que el antecedente inmediato es que el Señor está frente al Monte de los Olivos y antes ha predicho o anunciado la destrucción del templo, que más allá de referirse a la destrucción física del edificio, lo que estaba diciendo a través incluso desde antes, desde cuando entró a Jerusalén como tal, en la así denominada entrada triunfal y después en la mal llamada limpieza del templo, lo que estaba anunciando era el cese de funciones y la inoperancia ya del templo. Y que dada las circunstancias del templo mismo y de todas las cosas, pues era necesario cambiar el sistema, cambiar el mecanismo, si se acuerdan en términos de cambiar el procedimiento del Mishpat, y iba a dejar de funcionar el templo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el antecedente inmediato, ¿no es cierto? Y pues ya el Señor Jesús aquí en el Monte de los Olivos, fíjense ustedes con perspectiva al templo, porque es lo que dice aquí, ¿no es cierto? Que se sentó en el Monte de los Olivos frente al templo, y esto es una cuestión geográfica, el Monte de los Olivos está frente a lo que era el Monte del Templo. Así que en la época del Señor Jesús es como sentarse aquí, digamos, en el Ichimbía y tiene enfrente el panecillo. Ya, igualito. Entonces allá se sentó al Monte de los Olivos y tenía al frente el Monte del Templo. De hecho, la postal que normalmente se suele tener de Jerusalén actual, que es con ese domo y todo lo demás, que es el domo de la roca, mal llamado a la mezquita de Omar, porque no es así, eso se llama el domo de la roca, esa es la perspectiva desde el Monte de los Olivos. Donde está ahora el domo de la roca, estaría en su momento el templo. ¿Sí? Ahora bien, entonces con esa perspectiva y con el antecedente del Señor Jesús anunciando ya no digo destrucción, sino la inoperancia del templo, ya porque ya no era operativo, ya no era efectivo, ya, entonces estaba anunciando la inoperancia, la inefectividad del templo, pues los discípulos le han preguntado cuándo pasarán todas estas cosas. Así que la anterior semana habíamos hablado de este tema de rumores de guerras y todo lo demás, como de una manera más, digamos, más amplia, sin necesidad de apegarnos a, a, a estas palabras como que si fueran una agenda. ¿Se acuerdan ustedes que hicimos mucho énfasis? Que esto no es ninguna agenda y que precisamente tiene la manera como está construida, está hecha para que incluso a cualquier lector en el momento histórico en el que lea, va a tener sentido y parecería que esto es inminente. Y si yo lo leo esto hoy, o lo leo en 100 años, o lo leo hace 100 años, me va a parecer inminente. Y precisamente por eso parecería que la forma de entenderlo es diferente. Y que lo que está diciendo el Señor más bien es otra cosa en el fondo. Y lo que está hablando en el fondo es precisamente de la nueva realidad que les iba a tocar enfrentar a los discípulos, en la que ya el mensaje del Señor iba a alcanzar una magnitud que hasta ese momento no se había visto, que no se limitaba al pueblo digamos, sanguíneo, ¿no? Del pueblo de Israel con unos pocos convertidos a pasar a ser al revés, a pasar la mayoría de convertidos con unos pocos judíos, digamos, que reconocían al Señor. ¿Sí? Eso básicamente en términos muy generales. Y el Señor Jesús ya les anticipaba los problemas que les iba a tocar enfrentar, ¿ya?
independientemente de lo que va a seguir pasando en el mundo, les iba a tocar a ellos enfrentar conflictos, si se quiere, incluso comenzando desde el mismo hogar, ¿ya? Que, como advertíamos, era una realidad que hasta el momento no se había vivido. No se había vivido porque lo común en la época, hasta que vino el Señor Jesús, lo común era que sea una familia judía o hebrea, como ustedes quieren decirlo, o israelita, era una familia en la que ninguno de sus miembros podía identificarse o se identificaba o se reconocía como de otra religión, sino que eran de una misma creencia, por así decirlo, y ya está. No había tanto este fenómeno de familias mixtas y todo demás, que va a ser lo que iba a predominar en cambio al futuro, como efectos de la predicación y todo lo demás, ya no se iban a convertir necesariamente toda una familia, se podían convertir sí toda una familia como Cornelio y todo lo demás, que cuando baja el espíritu y todo lo demás, con lo de Pedro, pero también había otros casos como los de Corinto, en donde solamente uno de los esposos, por ejemplo, se convertía, ¿ya? Entonces iban a encontrarse con nuevas realidades para ellos, para nosotros ya no son tan nuevas, vale decirlo, porque ya es común, digamos, estar en este entorno que para ese momento iba a ser nuevo. Y el Señor les anticipa de las desavenencias, por así decirlas, que a la carne no le van a gustar, pero que eran necesarias para que el Evangelio se difunda entre todas las naciones. Básicamente es eso. ¿Ya? Todo esto, ¿por qué? Porque en el centro lo que está hablando es de la destrucción del templo. Y una vez más, todo el asunto y el énfasis del tema es la funcionalidad y el objetivo que cumplía el templo. Si no tenemos eso en la mente cuando leemos esto, vamos a terminar hablando de cualquier otra cosa. Y ya les digo, como tantas veces habremos visto, es muy fácil atinar a decir guerras y rumores de guerras y es basta con prender la televisión o buscar noticias en el internet y vamos a ver que todos los días, ahora mucho más, pero hay y han habido y habrán rumores y guerras y rumores de guerras y terremotos y un montón de cosas. ¿Sí? Es todo lo que ha pasado durante toda la historia, digamos. ¿Sí? Ahora bien, entonces, lo que estamos viendo es que el Señor Jesús le está diciendo, en pocas palabras, en el mundo va a seguir su curso normal. El mundo, la sociedad, el sistema va a seguir su curso normal, pero a ustedes les va a tocar enfrentar una nueva realidad. ¿Ya? Y aquí va a poner, como les decía, teniendo en foco en el centro el tema de la destrucción o de inoperancia del templo, lo que va a decir es cómo va a funcionar ahora el templo. Y eso les comentaba. Si nosotros recordamos cuál es el objetivo del templo, ¿qué podríamos decir? Entre los objetivos, ¿cuáles están? O sea, ¿para qué había templo? Para el sacrificio. Perdón, de pecados. ¿Qué más? Para cuestiones rituales, del diezmo, o sea, de retribución social, ¿cierto? Básicamente, que para eso estaba el diezmo, para redistribución social. ¿Para qué más estaba el templo? Para tener como una cercanía con Dios. Exactamente, para decir que Dios habita ahí. Es decir, que Dios habita en medio del pueblo. Ya. Pero eso, ¿en qué momento, en qué circunstancias funcionaba un templo? Cuando había sacerdotes. Exacto, cuando había, más bien dicho al revés. O sea, pero ¿en qué circunstancias del pueblo? Cuando el pueblo estaba asentado en un solo lugar. Cuando el pueblo estuvo asentado en un solo lugar, fue necesario que haya un templo. Ya no servía el tabernáculo. Así como el templo no era operativo en el desierto, porque si construían un templo, ¿no es cierto? Se quedaban ahí. En el desierto era necesario un tabernáculo, un templo móvil. Pero ya cuando se asentaron, el tabernáculo no fue operativo tampoco. Fíjense, eso es lo que estábamos viendo en Jueces, en Samuel. El tabernáculo con todo y todo, en Jueces deja de ser operativo. Y es necesario que después con los reyes se establezca un templo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Eso, como les decía, fíjense, es operativo cuando el pueblo está ahí en una nación. Pero el Señor Jesús les dice, ahorita estamos a punto, estaría el Señor Jesús a unos días de que esa realidad cambie para sí. ¿Ya? Cambie. Entonces, una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si con todo y todo el templo seguía estando ahí? Más allá de que hubiera sido una cuestión en cuanto a sacrificios, ¿cierto? Hubiera sido muy inoperativo, muy complicado que todo el evangelio dependa otra vez de un templo centralizado en Israel. Es como la Meca. Exacto, se vuelve una cosa inoperante, ¿ya? O sea, porque tienes que ir allá para tal.
Y es complicado, y eso se vuelve muy complicado cuando tienes la tarea, como los discípulos, de difundir el evangelio a todas las naciones. Y tanto más que les tocó viajar literalmente a todo lado. Y ellos, a su vez, nuevos discípulos y tal, hasta que hoy llegamos al Ecuador. Por eso poníamos solo el ejemplo, como para reflexionar en esto, de qué hubiera pasado si de alguna manera el Señor decía, sigue vigente el templo. ¿Ya? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera sido muy complicado para nosotros, ahorita en el Ecuador, decir, bueno, ¿cómo Dios me perdona? Por un lado, ¿cómo yo sé que Dios está aquí si estoy aquí en el Ecuador y está ahí, y el templo está allá? Y lo mismo, o sea, no cumple ya los objetivos del templo para lo que fue hecho, ya no cumple. Entre otras cosas también, porque el sistema mismo del templo estaba corrupto, como decía, los sacerdotes ya no eran los que debían ser, era una clase más bien controlada y aliada con Roma, toda una cuestión. Entonces ya no era lo que debía ser, por forma y por fondo, digamos. Ya porque formalmente esa cosa, digamos, todo el sistema del templo ya no estaba funcionando, ya ni el arca había, y, o sea, ya nada, era cascarón, como nomás se dice, y por otro lado, incluso la idea del templo, el objetivo, ya no iba a ser operativo. ¿Ya? Y estaba a unos 2, 3 días de que pase eso. ¿De acuerdo? Ahora bien, eso la anterior semana lo que vimos. Y ahora a partir del versículo 13, del capítulo 14 de Marcos, vamos a ver que nos enfoca a otro lado. Y vamos a ver que aquí ya les digo, con todo esto que hemos hablado y hemos recordado, creo que de pronto puede fluir de otra manera lo que normalmente se suele pensar. Una cosita, Josuecito. Sí, No era y no iba a ser operativo tampoco el templo si el Señor Jesús ya moría, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué efectivamente. sentido tendría que la gente siga sacrificando más corderos en ese templo? Significaría que no es suficiente el sacrificio de Cristo, pero cuando Él muere, se rompe prácticamente ese velo divisorio y en Hebreos explica con tanta claridad que Él entró prácticamente en el lugar santísimo, que es el cielo propiamente, y que ya no se requiere de sangre que entre llevando el sumo sacerdote cada año. Entonces, hacerle funcionar paralelamente, si es así, al templo con la vigencia del Señor Jesucristo muerto y resucitado, sería imposible, porque entonces ya no tendría ninguna razón el templo. El templo fue en tanto que venía el Señor Jesucristo y venido Él, ya sale sobrando esos sacrificios y todo. Por otro lado, cuando la mujer samaritana allí le está diciendo, ¿no? Le dice, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros decimos aquí en el monte Gerizim. Y él le dice, de cierto te digo, mujer, que ni aquí ni allá y seguirán adorando, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces estaba cambiando radicalmente aquella figura del templo en donde se suponía que allí está la presencia de Dios. Y Pablo nos dice, ahora ustedes vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, de Dios mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia radicalmente toda la concepción que había en ese entonces con la que el Señor Jesucristo nos da? Que es más práctica y Dios está en todas partes con nosotros, ¿no? Ya no hay necesidad. Imagínense lo que sería hacernos cada año un viaje a Jerusalén. Sería prácticamente imposible. Entonces Dios da facilidades para ejercer la fe cristiana en cualquier parte del mundo, puesto que Él está con nosotros. Efectivamente, así es. Entonces, fíjense ustedes, el asunto es que el templo estaba a vías de ser totalmente inoperante, básicamente, ¿cierto? Entonces, fíjense ahora. Y en este contexto de que está anunciándose ya la final, digamos, por no decir destrucción, porque ya les digo, o sea, el templo como tal ya no fungía, ya no funcionaba. Por eso decía, el templo, al momento en el que el Señor está hablando, porque a veces se tiene uno la idea, y justamente esto es lo que plantea esto. A veces uno piensa que el templo dejó de funcionar cuando el Señor Jesús murió. Ya. Pero si somos un poco más precisos, resulta que ya tenía muchas inconsistencias, exacto, gracias, desde
la época griega, justamente. O sea, desde el mismo Antíoco Epífanes IV, el famoso que puso su estatua y todo lo demás ahí, ¿ya? A partir de ahí, con la revolución de los macabeos, ustedes saben, ¿cierto? La revolución de los macabeos, todo esto que se rebelan, la famosa Hanukkah y todo lo demás, ¿no es cierto? Resulta que desde ahí los famosos macabeos hicieron cosas no bien. Y de hecho, ellos mismos no dieron el sumo sacerdocio a los hijos de Aarón, sino que se nombraron ellos, Juan Hircano y otros más, que fueron reyes y sacerdotes, y sumos sacerdotes. Y a partir de ahí mismo ya comenzó el templo a no funcionar. Después llegan los romanos y lo que hacen los líderes es aliarse con los romanos, y los romanos designaban quién era el sumo sacerdote cada año. ¿Ya? Y era, o digamos, o el periodo, se compraba pues el cargo. Se compraba el cargo de sumo sacerdote. ¿Ya? Entonces era una cosa que ya no era. Claro. ¿Ya? Entonces el Señor Jesús lo que viene a decir es, bueno, de nada sirve tener un edificio fastuoso, hermoso, si por un lado, en el fondo, ya no sirve, o sea, porque digamos, o más dicho, porque en la forma ya no sirve, o sea, los sacerdotes no son los que deberían ser, y todo lo más, o sea, es apariencia nada más, y por otro lado, porque ya vine yo, diría el Señor Jesús. Entonces, ese es el asunto. Y precisamente este pasaje que vamos a leer plantea esa cuestión, que a propósito de esto de la denominada abominación desoladora, que es un término que despierta mucho morbo en realidad, ¿ya? Plantea algunas cuestiones de cuándo, ¿ya? Básicamente eso. Entonces dice, pero cuando ustedes vean la abominación desoladora, que es como le traducen, ¿ya? Sí, Marcos 13:14. Entonces dice, pero cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta o erigida donde no debe estar, o más bien dicho, voy a leer así para que resalte. Cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesto o erigido, parado, donde no debe estar, el que entiende, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que están encintas, de las que están embarazadas y lactando. Rueguen pues que vuestra huida no sea en invierno o en una tormenta, ¿ya? Porque aquellos días serán de gran angustia, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado esos días, ninguna carne será salva. Pero por causa de los escogidos que escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno les dijere, miren, ahí está el Cristo, o miren, allá está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y habrán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Pero ustedes miren, se los he dicho antes. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene algunas partes. La primera va hasta todo este tema de anuncio de una posible o potencial huida desencadenada por esta denominada abominación desoladora. Entonces, ¿qué es esto? Sin hacer mucho lío. De hecho, digamos, si ustedes buscan en el internet, y demás, ¿qué es la abominación desoladora? Les va a salir un montón de información que más bien confunde y que más bien tiene todo este ámbito como de misterio, pero o sea, de un misterio medio morboso, o sea, quiere decir así como de una cuestión así de halo, de que como que te digo todo lo que sé, pero en realidad, quién sabe, o sea, como que muy así místico, muy así como que en realidad no se termina de saber qué será, o alguna cosa así de qué pasa. Te dejan la duda ahí. Exacto, como que exacto, como el to be continued de la serie, o sea, alguna cosa así como que pican esa curiosidad. Y resulta que la cuestión es mucho más práctica, ¿ya? Primero, ¿qué es la abominación desoladora? ¿Qué saben? ¿Qué es la abominación desoladora? ¿Qué es eso? Si nosotros fuéramos gente de esa época, diríamos, ¿a dónde aparece primero esta frase? ¿Y dónde aparece? Aquí ya nos dicen el profeta Daniel, ¿no es cierto? En el profeta Daniel. El profeta Daniel en el capítulo 12, si no me equivoco, exacto, en el capítulo 12, habla precisamente de una abominación desoladora que básicamente tiene que ver con el concepto de profanación del templo. ¿Ya? Que tiene que ver, y eso es un concepto amplio, ¿ya? Que muchos entienden desde que, ya les digo, es un concepto amplio.
pero en términos generales es profanación del templo, ¿ya? Por eso es que aquí la cuestión es de qué está hablando el Señor Jesús. Porque si lo entendemos aquí como que si fuera realmente un anuncio, y fíjense, por eso les digo, si entendemos esto de manera literal, entenderíamos que el Señor Jesús está profetizando respecto de un hecho que al momento de que el Señor Jesús está hablando aún no pasa. ¿Qué sería? ¿Cuál? La destrucción, ahí sí, la demolición, si se quiere, del edificio del templo que pasó en el año 70 con las tropas romanas del general Tito. ¿No es cierto? Y que Tito precisamente, se dice que hizo abominaciones antes de derribarlo y todo más, ya. Entonces algunos dicen que ahí se cumplió este anuncio, si se quiere, del Señor, y ya está. Pero resulta que si vemos todo completo, resulta que no cuadra. Por lo siguiente, porque esto no es tanto el anuncio, o sea, lo que le está diciendo el Señor no se centra en el anuncio de la abominación desoladora, sino más bien en la urgencia de huir. Ese es el mensaje. El mensaje no es tanto, estén viendo pendientes del día, sino esto lo que les dice es, van a tener la obligación de huir. Eso es lo que le está diciendo. Ese es el mensaje, si se quiere. El mensaje es, huyan. Va a llegar algo que les va a que les va a impulsar a huir, y no va a importar lo que tengan, ni lo que haya, ni nada. Tienen que huir. Y en ese sentido, si es que vamos a la historia, resulta que la conquista de Tito y todo lo demás, primero que no fue de un día a otro, fue sostenido, fueron años de guerra hasta que finalmente Tito asoló la ciudad de Jerusalén, y al punto que también la historia cuenta que los habitantes de Judea tuvieron años y días para huir. O sea, no fue precisamente en un tema como de un día para el otro que vinieron y cuando estaba haciéndose, corran. No fue tanto así. En realidad, cuando ya descubrió Tito, la ciudad ya estaba más bien abandonada. Porque ya la gente había salido antes, porque ya las tropas lo estaban rodeando y la gente comenzó a huir antes. Incluso cristianos mismos huyeron. Huyeron de Jerusalén porque ya se venía la expulsión. Entonces, si los fijamos históricamente, no es plausible. Porque lo que diría sí es que tendrían, por así decirlo, que los cristianos de estar pendientes de que cuando estén ahí ya profanando, ahí sale corriendo. Pero como realmente pasó, o sea, como pasó en la historia, es que fueron años, creo que 6 años de sitio a Jerusalén, previo a que caiga. Entonces, los judíos de la época, hermanos, estarían ahí, tuvieron suficiente tiempo para salir, y de hecho salieron. No es que se quedaron hasta el último. ¿Me explico? Entonces, ahí es cuando uno comienza a decir, una vez más, parece que el Señor Jesús no está hablando tanto de el momento histórico en el que Tito, unos años, 30, 40 años después, estaría destruyendo físicamente la estructura del templo. Parecería que no. Tanto más, ¿por qué? Porque este libro se habría escrito posiblemente cuando eso ya pasó, o cuando estaría por pasar. Entonces, como que alguna cosa, digamos, no termina de cuadrar, como que si fuera una sola profecía, por así decirlo, un anuncio de este hecho en particular. Tanto más porque el templo ya tenía sus desperfectos siglos antes. ¿Me explico? Entonces, una vez más nos damos cuenta que entender esto como como un checklist, ¿no? Como una caja de verificación, es complicado y parece que no va por ahí. Porque cuando nos ponemos un poco más acuciosos, no cuadra. Ahí hay inconsistencias. Entonces ahí vemos, y otra vez volvemos al asunto, un pasito para atrás, nos preguntamos de nuevo, ¿qué es esto de la abominación desoladora? Y más que nada, que aquí Marcos lo dice en un término, fíjense ustedes, y es como les digo, ahorita he hecho la lectura, ¿cierto? Que normalmente se hace, asumiendo términos. La abominación desoladora, profanación del templo. ¿Eso cuándo pasó? Con Tito. Ya se cumplió. ¿Me explico? Y resulta que fíjense ustedes cómo está redactado. Ahora, si nos ponemos más acuciosos, ¿no es cierto? ¿Cuál los debería? ¿Cierto? ¿Cómo dice el versículo 14? Leámosle con detalle. Dice, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, ¿qué dice? Puesta donde no debe estar. ¿Y eso? Y fíjense qué dice, el que lea entiende. O sea, guiño, guiño.
O sea, es como que ahí, como que si ahorita nos mandaron ustedes ya saben, si se dan cuenta. ¿Y qué es esto de puesta donde no debe estar? ¿Ya? Les complico un poco más todavía. Resulta que en griego, digamos, no dice puesta, porque estaría hablando de la abominación, en femenino. Pero cuando esté en griego, ahí aparecen en género neutro, o sea, ni masculino ni femenino, pero que más bien parecería que está diciendo de pie, parado, o sea, parado. Entonces está extraño, porque si fuera la abominación tendría que decir puesta o parada, erigida, pero no está redactado en género femenino, sino neutro, porque en griego hay género neutro, masculino, neutro, femenino, ¿ya? Entonces acá está en género neutro, entonces no está en el mismo género. Ajá, entonces ¿a quién está haciendo referencia? Exactamente, Si no es a la desoladora, ¿a quién? exactamente. El asunto es que normalmente la abominación desoladora se le entendió como una profanación del templo. ¿Sí me explico? Entonces, todos los historiadores y todos los estudiosos piensan otra vez solo en el edificio y dicen, ¿cuándo es que se profanó el templo? Bueno, primero los primeros que profanaron fue Antíoco Epifanes IV cuando puso una estatua ahí. Eso ya es abominación desoladora. Sin embargo, los judíos se arman, hacen una revuelta, quitan eso y purifican el templo, de Hanukkah y todo lo demás que hablábamos. Lo vemos. Entonces, fíjense ustedes. Uno diría, ¿y cómo? Pero esto ya pasó. Si es que fuera así. Y no se destruyó entonces el templo con Antíoco Epífanes. ¿Sí lo vemos? Entonces, con este tema también del género, de esta palabra que dice parado, donde está, dice parado o de pie o erigido, se quiere, lo que se lleva a pensar es que no está hablando necesariamente de cómo se ha entendido por tiempos esto de la abominación desoladora. O sea, evidentemente no nos está hablando necesariamente del templo, de las 4 paredes, de las piedras, de las columnas, ¿ya? Está hablando de otra cosa. ¿Por qué? Pongámonos a pensar. Fíjense ustedes, ¿en qué momento de la historia el Señor nos recomienda huir de algún lugar? ¿En qué circunstancias nos recomienda el Evangelio? Ya les digo, huir, así, o sea, ni pregunten, vayan. Cuando hay el momento de ser libre. Cuando Dios. Cuando es momento de ser libres. Salió de... Muy bien, precisamente, con Lot. ¿Y se acuerdan ustedes que precisamente aquí dice, y el que tiene en el campo no regrese a ver atrás? Es un guiño a Sodoma Exacto, y sí. Gomorra. Es un guiño a Sodoma y Gomorra. Y fíjense ustedes, lo que está diciendo entre líneas del Señor Jesús, está diciendo, ese templo y Jerusalén actual, todas esas cuestiones formales, no es otra cosa sino Sodoma y Gomorra. Y lo que se le viene a Sodoma y Gomorra, históricamente hablando, es la destrucción. Y cuando eso vaya a ser destruido, ustedes no tienen nada que hacer ahí, salgan corriendo. ¿Sí me explico? Ahora, Sin mirar, otra vez más. ¿Sí? sin mirar atrás, digo. Exactamente, sin mirar atrás. Muy bien. Pero fíjense, una vez más volvemos a caer en el tema histórico. ¿Ya? Entonces, fíjense, lo que parece ser es que no está apuntando como tal al templo. Porque una vez más, si el Señor Jesús está asumiendo y está enseñando que el templo ya no es operativo, o sea, tanto no es operativo que él a pocos días va a dar un mejor camino. Lo vemos, o sea, tanto ya no es operativo que estaba 2, 3 días de que se abra una mejor vía. ¿No es cierto? Entonces, ¿de qué está hablando? La abominación desoladora, fíjense ustedes, no es otra cosa sino una blasfemia consistente en asumir que alguien más es Cristo. Eso es la abominación desoladora. No es el poner una estatua, no es sacrificar un cerdo. ¿Me explico? Porque ya como estaba el templo, daba lo mismo que sacrifiquen una vaca o cualquier animal, o un hipopótamo, daba lo mismo.
¿Me explico? Daba lo mismo, porque es que ya no funcionaba. A veces uno piensa todavía que el templo y lo que el Señor Jesús está diciendo, vean, ya no, o sea, ya pongan los ojos en otro lado. O sea, olvídense. Y lo que pase con eso, ya lo que le queda es ya, ya ser borrado. O sea, ya lo que pase ahí es cualquier cosa. Entonces, por eso es que una vez más, si ponemos la vista en lo histórico, uno se pierde. Y por eso es que fíjense cómo concluye. Y dice, entonces, si en el 21, ¿no? Entonces, si alguno les dijere, mire, aquí está el Cristo, lo vemos. Y eso es lo que se veía venir ahora. ¿Por qué? Porque resulta que después, en la historia del pueblo mismo, en los mismos años previos a la conquista de Jerusalén, se levantaron algunos mesías. Muchos mesías hubo. Y después de la destrucción del templo, hubo otro tanto de mesías. ¿Ya? El que más destaca es el famoso Simón Bar Kokhba. ¿Ya? Que de hecho, fíjense ustedes, el famoso Rabbi Akiva, que era contemporáneo de Pablo, le nombró Mashiach, ya, le nombró Mashiach, y el hombre hace una guerra contra Roma y les gana, y recupera Jerusalén por 3 años. Y se emite, y esto se sabe porque incluso haciendo excavaciones más, en Jerusalén se encuentran monedas emitidas en esos 3 años, de Bar Kokhba. Entonces, fíjense ustedes, hubo un periodo por ahí, por el 90, 100, o sea, por el 90 después de Cristo, primer siglo, que hubo un momento en donde hubo un Mesías que recuperó Jerusalén. ¿Me explico? ¿Ya? Esa es historia, fíjense ustedes. Hubo un Mesías que recuperó Jerusalén, Simón Bar Kokhba, y además le ponen Bar Kokhba inspirados en la profecía de Números, de que he aquí saldrá el hijo de la estrella. Bar Kokhba es hijo de la estrella. Porque cuando está profetizando el Balaam en todo, está anunciando, ahí se acuerdan que saldrá de Jacob una estrella y todo lo demás. Eso se entendió siempre que era una referencia al Mesías, y por eso le ponen Bar Kokhba, el hijo de la estrella. Bar Kokhba. Bar es hijo, como Bar. ¿Por qué? Kokhba. Bar en arameo. Y Kokhba es estrella en arameo. En hebreo es Kohaf. Está clarito. Exacto. Entonces, fíjense ustedes. Y esto ya les digo, y a lo largo de todo ese tiempo, y hasta ahora incluso el pueblo judío ha tenido un montón de Mashiachs, de Meshijim, de un montón de Mesías, declarados y todo, y con milagros certificados y toda la cuestión. Hasta ahora hay algunos. Y incluso algunos círculos judíos tienen un Mesías, algunos, no me acuerdo, algunos ortodoxos, tienen un Mesías que un viejito que murió y está esperando que resucite. Hasta ahora. ¿Ya? Porque ese es el Mesías para ellos. Y así. Ahora, fíjense ustedes, a nosotros no nos mueve. Pero pónganse un momento en las sandalias de esos hermanos de esa época, ¿ya? Que estarían diciendo, bueno, el Jesús, ¿no es cierto?, prometió que iba a volver. Y aquí ya se está acabando el mundo, dirían ellos. Y no vuelve. Y hay un montón de Mesías que están proclamándose, algunos ganan, otros les matan, pero ¿qué hacemos? Porque nosotros, fíjense, no hemos vivido en un momento histórico en el que convivimos con la autoridad judía, ¿no es cierto?, que sería familia nuestra, ¿no es cierto?, en la que nombran un Mesías. Nosotros no estamos, no vivimos de esa época, porque para nosotros ya cristianismo y judaísmo son 2 cosas aparte. Pero en esa época no. Al menos no era así la cuestión. En esa época, judaísmo y cristianismo eran, no se distinguían a largo plazo, digamos así, a simple vista no se distinguía un judío de un cristiano. No se distinguían. Hoy sí se distingue, práctica y demás. En esa época no se distinguía. Por eso es que incluso 300 años, fíjense después, los católicos ahí sí deciden apartarse de un montón de cosas, entre ellos de Pesach, la circuncisión, el Shabbat y todo el más, para diferenciarse de los judíos. Nosotros ya no somos judíos, somos de acá. Y comienzan con todo este tema de la teología del reemplazo y todo el más, ¿ya? Desde esa época. ¿Pero por qué? Porque durante 300 años no se distinguía entre cristiano y judío. Porque el cristiano iba a Shabbat, guardaba mandamientos, veía las porciones,
igual que cualquier judío. ¿Qué se diferenciaban? Que estos creían en Jesús, los otros no. Durante mucho tiempo hubo esa cosa. Y ya les digo, y vivir en ese sistema, que de pronto una parte, ¿no es cierto?, diga, este es el Mesías, ¿ya? Y nosotros, no, no, no es. Y digan, no, sí es más, miren, ganó. ¿Ya? Es más, este está ganando. Bueno, ya le mataron, pero ahora, ay, que hay otro. Y que una autoridad con esa semejanza, o sea, con esa autoridad que tenía en ese momento, dentro del pueblo, quiero decir, de la nación, si se quiere, declare y proclame Mesías, ¿me explico? Hacía o no temblar la fe. Hoy a nosotros no nos mueve, porque que venga alguien y nos diga, yo soy Jesús, Claro. vaya, o sea, engañar a unos cuantos, pero, o sea, no nos mueve, ¿ya? No nos mueve. Y ha habido un montón, ¿no? Y siguen habiendo y todo lo demás, gringos, chinos, de todo lado. Ya, ha habido y habrá. Pero a nosotros no nos mueve. En esa época, que alguien venga a decir, yo soy Mashiach, era distinto. Era distinto. Era más peligroso, por así decirlo. Y a eso es a lo que se refiere la abominación desoladora. Ya no pensando en el templo, pensando en el pueblo. Que no engañe al pueblo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque una vez más, la abominación desoladora en el templo fungía quitar el rol de Dios a Dios. O sea, por parte de un gentil, o sea, explicando. ¿En qué consistía cuando había el templo la abominación desoladora? En que un gentil ponga un elemento extraño en el templo y dirija toda la atención a ese objeto. Y ya no en Dios. Levantaba ídolo. Exacto, levantaba un ídolo, un objeto o el mismo lo que sea. O sea, era interrumpir un gentil, interrumpir el objetivo del templo. Ahora, ya sin templo y con el templo inoperativo, inoperante, ineficaz, ¿podemos seguir hablando en esos términos de abominación desoladora? No. Ahora, ¿cuál es? Pues que alguien venga a usurpar el puesto, o querer usurpar el puesto del Señor Jesús como Mesías. Es exactamente. Fíjense, por eso el Señor dice, vendrán muchos. No creo que se pueda pensar en un ya pasó, o en un va a pasar. Es algo que está pasando. Por eso dice, cada vez que ustedes escuchen de la abominación desoladora, huyan. Posiblemente, claro, o sea, no tanto porque él no se cree el Mesías, se cree vicario de Cristo, diferente, pero es otra cosa, digamos. ¿Me explico? Entonces, fíjense ustedes, de dónde hay que huir? De cualquier lugar en donde haya otro Cristo. Se autoproclame o le proclame Cristo. Esa es la abominación desoladora. Puesta donde no debe estar. Exactamente, a eso vamos. Y esa es la pregunta que detona todo el asunto. ¿Qué significa esto de parado donde no debe estar? Y el asunto, el verbo erigido de pie, da mucho a pensar. Por eso es que muchos dicen, evidentemente no está hablando de una estatua, de un ídolo, está hablando de una persona. ¿Ya? Entonces está hablando de personas, falsos cristos y profetas, que intentarán usurpar el lugar que le corresponde a Cristo en cada una de las corazones de las personas, por así decirlo. Eso. Entonces, si ustedes llegan a ver que hay en un lugar alguien que se cree Cristo y que enseña así y que intenta desviar la cosa, huyan, ¿qué hacen ahí? Ahí lo que está destinado a eso es destrucción. Sea que pase mañana, pasado, lo que sea, pero no se queden, corran de ahí. Por eso dice en otra parte, huí de ella, pueblo mío. Pero más que nada, está hablando de un contexto en especial. Como bien lo dijo nuestra hermana Digna, está hablando entre líneas en un contexto como el de Sodoma y Gomorra. Y fíjense ustedes, el Señor Jesús está aquí diciendo que todo ese sistema del templo con su corrupción era lo mismo que Sodoma y Gomorra. Y si nosotros nos acordamos un ratito de Apocalipsis, ¿se acuerdan ustedes que precisamente a la Jerusalén terrenal, o sea, el sistema digamos, terrenal, ¿no es cierto? Y no digo del mundo, sino el sistema religioso que intenta usurpar el divino, ¿no es cierto? A ese también se le llama la Gran Ramera. La Gran Babilonia, la cual hizo Sodoma y Gomorra, la cual es la Jerusalén terrenal. Es lo que dice. Y es lo mismo. Es decir, por eso cuando dice ahí en Apocalipsis, dice, huid de ella, pueblo mío.
Y eso es lo que dice, cuando si es que se encuentran en esas situaciones, vean, huyan. O sea, lo más allá de que el tema de que si estás en el campo, corre. O sea, ¿qué te está diciendo más allá? Si me tomo literalmente, fallo. Claro. ¿Me explico? Me equivoco. ¿Qué me está diciendo? Es urgente que te vayas. De ese lado ni estés. Eso está destinado a la destrucción. Tú no eres parte de él. Eso es lo que me está diciendo. Lo vemos. Porque a partir de la muerte del Señor Jesús, iba a haber la opción, a partir de todo el caos que iba a haber en político y todo lo demás, iba a haber la ocasión para que se proclamen muchos Cristos. Y esa era la abominación desoladora. ¿Me O explico? sea, donde alguien se esté proclamando Mesías, hay que ver. Exacto. No lo puse haber dicho mejor. Eso es lo que hay que oír. Entonces, no pensemos en el templo, no, que eso ya no funcionaba. O sea, el Señor Jesús nos dice, vean, esto, olvídense, esto no le paren bola, por así decirlo, no le presten atención, ustedes con la cosa acá, pero van a ustedes a vivir una nueva circunstancia histórica que va a cambiar las cosas. Y hasta ahora no se habían proclamado Mashiach, pero ahora sí. O sea, hay algunos lugares de iglesias que saben decir, yo soy el elegido de Cristo. O sea, ¿eso lo puedo considerar como algo así? Posiblemente porque también habla de falsos cristos y profetas. Entonces, básicamente entra en eso, en donde se desdibuje y el objetivo sea usurpar o tomarse, atribuirse el lugar que lo ocupa el Señor y, digamos, las autoridades que el Señor ha puesto, básicamente. Entonces, cuando alguien dice, yo soy solo yo, Porque yo soy el elegido. claro, del porque Señor. solo yo y solo yo tengo la contraseña del Wi-Fi divino, por así decirlo. No, y solo yo tengo, y solo a mí me conectan, vea qué hace ahí. Se cabe el Papa porque él se Ahí, cree. exactamente. Muy bien. Y cualquier otro lugar en donde diga solo yo. ¿Ya? Y de ahí es donde hay que ver, corre. El pueblo comienza a decir, no, si tú la de tal, Claro, es el no, entonces elegido. ya no alcanzan a ver a Cristo, sino que Al líder. porque Exactamente. Exacto. Y fíjense, Porque son los pastores griegos que es como el Señor me mandó a decir. claro, o los autoproclamados, cualquier título. ¿No? O sea, incluso ahora ya ni siquiera les gusta los títulos, dar igual es del siervo o el ministro, lo que sea, pero cualquier persona, o cualquier título que se lleguen a atribuir, pero que el asunto sea usurpar la soberanía del Señor. O sea, esa es la abominación desoladora. ¿Y por qué desoladora? Primero, o sea, la palabra shikutz, que es la que traducen abominación en hebreo, literalmente es algo apestoso. ¿Ya? Eso es. Shikutz es como decir la pestilencia. Y segundo, asoladora significa que deja en ruinas, o sea, que deja solo. Eso es lo que quiere decir, ¿sí? Eso es lo que quiere decir la abominación desoladora, ¿sí? Podría ser la pestilencia que deja en soledad. Así, sobreexplicando el término. Entonces, fíjense ustedes, es algo apestoso, digamos, desagradable, que no permite que alguien viva ahí. Y ese es el asunto. Tanto es así que si ustedes detectan eso, pues corran. Exactamente. Por eso es que dice, y fíjense ustedes, esta parte cuando dice, y hay de las que están encintas y lactando. ¿Ya? Ya, ahí el asunto. Otra vez, si me lo tomo literal, fallo. ¿Me explico? Porque otra vez vuelvo a decir, es que claro, cuando de un momento de destrucción física, si estoy embarazado con niños es más complicado correr, ¿cierto? Es más complicado huir. Pero fíjense que el Señor Jesús no está hablando necesariamente en lenguaje literal. Y en ese sentido, es evidente que cuando habla de embarazadas y lactantes, está hablando de proceso de formación. De alguna persona que esté formando a alguien. Alguien que recién O sea, conoce a Cristo. Exacto. Que está Y fíjense viniendo. ustedes, ¿acaso no es difícil sacar a alguien que recién está nuevito de esos lugares? Ya se aferró ahí. O sea, alguien que está aprendiendo recién, que está ahí, decirle, oiga, aquí no es, vámonos. Es su primera En toda la vez. cosa. Exacto, en su primer momento. Entonces, más como le digo que no, es complicado. No, exacto, no, el mensaje no era, de aquí tienen unos 40 años para vivir aquí, y después tienen que salir corriendo. No, no era eso, no, vayan a las montañas. No, lo que le está diciendo es, de aquí se viene una circunstancia en la que va a haber una proclamación consecutiva de Mesías, que van a confundir la gente. Entonces, ustedes escuchan eso, se van.
Eso es lo que está diciendo. Fíjense que es todavía más complicado. ¿Sí o no? Y es un panorama, digamos así, que el Señor Jesús plantea y que se anticipó milenios. O sea, esto sigue pasando. Con falsos cristos, falsos profetas y todo lo demás. Es que Falsos ese es el líderes. objetivo de Satanás siempre. Precisamente. Exactamente. Entonces, como Dios ya sabe que eso fue desde el principio y que continuará, porque eso es el objetivo de Exactamente. No lo puse haber dicho mejor. O sea, Shikutz, ¿cómo es? Shmama, que es como se dice en hebreo, si ustedes quieren, la abominación desoladora, la pestilencia que deja en soledad, no fue otra cosa sino lo que pasó en el huerto. Cuando el Satanás dijo, ¿con qué Dios ha dicho? Él sabe que no sé qué, que no sé cuándo. La Eva comió, se complicó todo. Eso, y el Adán también. Entonces, y aquí está. Entonces, fíjense ustedes, eso, la abominación que dejó sola, fue el hecho de que Eva atribuya la calidad de Dios a algo que no era Dios. ¿No? Y eso es lo que pasa acá. Y siempre es tu intención de confundir, alterar y como que el enemigo siempre copia todo, o sea, es bien copión. Exactamente. Copia todo. Sí, es del Sí, auténtico es lo que mismo, una- pero más barato. Ya, Exacto, es del auténtico lo mismo, pero más barato. Lo mismo, pero que no te sale. la- Alguna cosa así. Es la copia barata. Sí. Entonces eso. Entonces aquí también, sí, aquí también leemos la Biblia, aquí también hablamos hebreo, qué sé yo. Ya, y también alguna Aquí cosa así. también hacemos milagros. Claro, aquí también hacemos milagros y todo. Y de ahí ya es más fácil, digamos, ahora ya determinar los que de plano no son. Pero hay algunos que cuestan, digamos. Me parece que en parte de, no sé si es Pedro o algo, Pablo, que mencionaba que los falsos profetas y todo eso también iba a pasar. O sea, ya lo mencionan ellos también. También, sí, Judas y Segunda de Pedro. Y dice algo así que, y se está refiriendo también A los líderes. A los líderes. Y justamente bien que lo traes a colación. Judas, la epístola de Judas y el segundo capítulo de Segunda de Pedro es lo mismo, es el mismo mensaje, y fueron de las últimas cartas en escribirse. Y llama la atención que las últimas cartas en escribirse, que ya fueron por el 80, 90 después de Cristo, hablen de un tema de autoridades. Y hablen de un tema de que las autoridades están corrompiendo y están enseñando cosas que no son. Y que los cristianos de finales del primer siglo les digan, oigan, no se dejen engañar. Hay un montón de gente que está enseñando un montón de cosas extrañas, ustedes no han aprendido así. Aprendan a diferenciarlos y, o sea, desechen. Y eso ya comenzó a pasar, fíjense. Ahí, incluso dentro de la misma iglesia. Pero eso pasaba ahí y ahorita en la También, actualidad está claro. también. Entonces eso no va a dejar de pasar. Exactamente. Porque es un fenómeno que es lo que el Señor Jesús Claro. ejemplifica a través, por ejemplo, de la parábola del trigo y la cizaña. Es eso. Pues hasta que Cristo venga y realmente separe su pueblo. Por eso es que eso habla del siguiente. Pero en aquellos días, dice el 24, no. Después de aquella angustia, fíjense ustedes, es una estrechez en realidad. Tribulación, no entiendas, porque también tribulación es una palabra que ya tiene su propia categoría en la mente cristiana. Se habla de la tribulación, la gran tribulación, que cuando es que 3 años, 6 años, que no sé qué, que... No, está hablando de un periodo indeterminado de estrechez. Eso es angustia, tribulación. La angustia es la estrechez, opresión, donde no se va a ser libre del todo. Y fíjense ustedes, estamos de alguna manera en ese sentido. ¿Por qué? Porque no somos plenamente libres. Claro, de alguna manera llegó el Evangelio, nos dio esperanza, nos ha dado las arras del Espíritu y todo lo demás, pero no nos ha dado lo que el mismo Señor ha prometido al respecto, ¿no? Los cuerpos glorificados, todo lo más, el cielo, como se suele decir, aún no llega. De esta manera, estamos en este tiempo, si se quiere, de angustia y de opresión. ¿Ya? Y fíjense, es una angustia, una opresión que no ha habido en toda la historia hasta ese momento, en donde la cosa se ponga tan peliaguda que haya que ver primero desde adentro. O sea, que la amenaza principal no va a venir de fuera, sino que de dentro mismo va a tocar siempre estar ahí descendiendo. Ese es el asunto. Porque antes era muy fácil decir, romano, griego, persa, egipcio. Pero en cambio acá todos vienen a nombre del Mesías. ¿Ya? Y vienen hablando hebreo, hablando mandamientos, y vienen hablando la ley, ¿ya? Hoy vienen hablando de un montón de cosas. Entonces es un poco más estrecho.
para que no pensemos en un tiempo de opresión, de caos, no, Es más bien dentro de su es un mismo tema de pueblo. acá de que nos toca estar alertas, es lo que está diciendo. Por eso ustedes no se dejen engañar. Y por eso lo que va a terminar diciendo es, lo que va a terminar diciendo es, ustedes velen. Se estén velando, les va a decir. No se pueden dejar engañar, no se pueden dormir un rato. Porque esto va, como decía, va a seguir pasando. Y tengo que estar depurando y tengo que estar pendientes, tengo que estar despiertos para que no pase la cosa. Fíjense ustedes. Entonces, fíjense que la perspectiva es otra. Entonces, no es una cuestión de, ya viene el fin, ya viene el caos y la abominación desoladora. Y no falta, ya les digo, y no falta como para abundar en esta interpretación, digamos, equivocada, que es en la que se cae cuando se toma la cosa de manera literal. No falta el que dice, bueno, pero ya mismo se ha de construir el tercer templo. ¿No? Entonces, cuando venga el tercer templo, ahí otra vez puede darse la abominación desoladora y todavía peor, me explico. Entonces, lo vemos. El Señor Jesús nos está diciendo, vean el templo, pónganlo en otro lado. Ya no funciona. Estamos a días de inaugurar otra cosa totalmente nueva y mejor. Les voy a contar lo que les va a tocar vivir. ¿Ya? Y no es un tema de, espero que haya para salir corriendo. No. No. Es un tema de que hay que estar lo suficientemente alertas para cuando se detecte, si es que estoy en algún lado, huir o corregir, lo que sea. Cuidarse como de manera interna. Exacto, una constante autoevaluación. Una constante así, como se diría, auditoría y todo. Es eso. Es eso. Y fíjense que es lo que en realidad hace siempre falta. ¿No? Que no se confíen, que no piensen que porque está bonito hoy va a seguir así todo el tiempo. O sea, hay que estar siempre revisando lo que uno mismo está aprendiendo, lo que uno mismo dice. O sea, entonces, especialmente para quienes Dios ha puesto para que abramos la boca. O sea, ya no era afuera, ya no era lo que se hacía de manera externa, que el Ujú. templo, que hacer y que todo, sino ya era Exacto. algo interno y que las personas puedan diferenciar Ujú. y discernir de mejor forma. Exactamente. Y en principio, fíjense aquí, las palabras de estas van dirigidas a los discípulos, que eran los encargados en un principio de instituir todo el nuevo sistema de iglesia. Porque si no, si de pronto lo hemos visto, una forma de entender hechos es desde una perspectiva organizativa. Porque salieron los 12 discípulos, 11, ¿cierto? Después salieron los 11 y resulta que, bueno, el Señor nos encargó una misión enorme y ¿cómo se hace esto? Y si ustedes ven el libro de Hechos, una de las perspectivas, una de las formas de verlos, además de verle como historia, ¿no es cierto? Es una forma de cómo se organiza una iglesia. ¿Ya? ¿Cómo se organiza? Así como cuando veíamos números, ¿cómo se organiza? Es básicamente lo mismo. ¿Cómo se organiza una iglesia? Hay unos que tienen que estar orando, encargándose de la oración, otros que se encargan de la administración, otros que se encargan de salir afuera, valga la redundancia, a predicar, otros que se quedan adentro, otros que hacen A, B, C. En noviembre, en el periódico Prevalente, salía este titular. Y a mí ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, ese es el asunto. Ese es el asunto, esa es la perspectiva de estas cosas. ¿Ya? Entonces, fijémonos que una vez más, cuando uno lee especialmente estas partes que son como profecía, etcétera, ¿no es cierto? Lo entendemos de manera literal, olvídense. Es como una vez más leer el libro de Apocalipsis y pensar que hay un caballo rojo, un caballo negro, caballo amarillo y un caballo blanco. ¿Ya? Es pensar que existen, así tal cual. ¿Ya? No, evidentemente no. Es pensar que existe, no sé, un cordero con 7 cuernos y con no sé cuántos ojos. La vaca roja. Ya, evidentemente no, está hablando en un lenguaje figurado, un lenguaje altamente simbólico. Y aquí, como el mismo escritor de Marcos dice, el que lee entienda, o sea, no te está diciendo, tómate esto a pie juntilla. O sea, cuando dice lactante es lactante. No, está hablando de una manera un poco metafórica, como diría, en un lenguaje vestido, ¿ya? Que parece que dice una cosa, pero en realidad al que sabe, ¿cierto? Como nosotros, ya sabemos a qué está hablando. ¿Me explico? Pero siempre es un mensaje oculto, o sea, es un mensaje que hay que discernir, o sea, porque todos hasta ahora nos hemos tragado el texto entero y Claro, nos hemos creído que va a pasar es así y así van a ser las cosas. claro. Pero, o sea, tenemos que, mejor dicho, escudriñar. Exacto, es que fíjate, ahí pasa precisamente este tema de que a veces se cuela
mosquito y se traga el camello. Es eso. ¿Por qué? Porque hay una cosa, verán, y creo, por así decirlo, parte de una mentira, de una mentira organizativa. Y es el asunto de esto. Solo algunas personas pueden entender bien la Biblia. Claro. Esa es la mentira detrás de por qué nos tragamos el camello. ¿Por qué? Porque solo el pastor podía enseñar en su momento, ¿no? O solo el curita en su tiempo, o solo el misionero, o solo el evangelista, o solo el apóstol, o solo el profeta. Solo X puede, por lo tanto, exacto, solo el profeta. Entonces nada que ver. El asunto no es así. Por eso le he dicho, eso es una mentira. Eso es una mentira. Todos deberíamos El enseñar. Señor está en principio nos ha dado su mente a todos para que lo leamos, ¿ya? Entonces fíjense. Y ahora no crean que aquí y estoy así como que la última palabra. Lo que yo hago es precisamente aprovechar el tiempo para conversar entre todos y ver esto de una perspectiva diferente. Y ver por qué no necesariamente lo que nos han dicho o lo que hemos aprendido debe ser así. No por otra razón, sino porque no tiene mucho sentido cuando se le analiza un poco más detenidamente. Sí, básicamente es eso. O sea, dicho de otra manera, haciendo el ejercicio que lo que estamos diciendo aquí, haciendo una auditoría de lo que hemos aprendido, parece que algo no cuadra. Y eso invita a verlo de otra manera o a reforzarlo. Hay algunas cosas que están bien. No digo que todo está mal, porque eso también es otra mentira, que también a veces se vende, ¿no? Porque una cosa no está bien, se piensa que todo está mal. Y no es así. ¿Ya? Hay algunas cosas que han estado bien y así seguirán. Pero hay algunas otras que toca ajustar. Hay algunas otras que de plano toca cambiar. ¿Ya? Y ese es el asunto, ese es el crecimiento cristiano también. Para eso estamos aquí en este mundo. ¿Sí? Entonces, fíjense, ese es el asunto. Entonces, en principio, y por eso siempre les invito, que con todo lo que vamos leyendo, vamos estudiando, podamos volverlo a leer y de paso leamos lo que sí. ¿Ya? Eso es lo que les he comentado siempre. Para que de pronto, digamos, también haga una auditoría de lo que uno dice. Quiero decir, porque, como les decía siempre, yo no parto de la idea de que, bueno, como los hermanos no saben, puedo decir nomás cualquier cosa que me creen. No, evidentemente no es así. No es así. No es así. Yo parto de la premisa de que cada uno de ustedes tiene la mente de Cristo y que si yo en algún rato estoy diciendo algo que no es, alguien va a levantar la mano y decir, perdón, así no es. Protesto. No, o sea, exacto. La objeción. Exacto. Entonces, fíjense ustedes, ese es el asunto. Entonces, esa es la forma como el Señor me ha permitido entender la cosa y, digamos, en la libertad también en la que podemos conversar acá. Por eso les he dicho, si tienen preguntas, alzan la mano y todo lo demás, porque así se conversa. ¿Sí? Entonces, fíjense, una vez más, la cuestión aquí, como les digo, es no tomarse y especialmente, si algún tip queremos sacar, digamos, siempre que afrontemos un texto profético, apocalíptico, entre comillas, ¿no? Alguna cosa así escatológico, que además son nombres rimbombantes, ¿ya? Una profecía en general, ¿no es cierto? Que tenga que ver con el fin, una profecía. ¿Ya? Aproximémonos como que si fuera, como siempre se ha dicho, una palabra de Dios. O sea, si yo soy su hijo y Dios es mi padre, estoy en capacidad de entender lo que me quiere decir. Si es que es complicado, pido ayuda. Oro, lo converso con mi esposo, con mi esposa, con los hermanos, y lo conversamos, estudiamos, lo meditamos, si es necesario lo oramos, lo que sea, preguntamos a alguien más y lo hacemos. De eso se trata. Entonces, pero ese es el punto de partida. Y lo que siempre me ha interesado a mí es en mi caso es una cosa de cómo Dios me ha enseñado a mí, es no intentar repetir lo que alguien dijo. En mi caso, o sea, no darme por sentado, y si es que en realidad alguien dijo algo, hacerlo de verea. O sea, voy a ver si es que en realidad es así. Y si es que en realidad es así, en mi caso he tenido la formación, digamos, de ir y ver dónde dice y ampliar todo lo que se dice. Y así se ha encontrado, bendito Dios, un montón de información que sirve para sustentar lo que le estamos diciendo. Y que además, incluso, como les dijera, incluso si se quedara sin internet, que ahora es donde uno se apoya, ¿cierto? Antes eran en las librerías, de las bibliotecas, ¿no? Incluso si en nuestro tiempo nos quedáramos sin internet, sin biblioteca, nos quedáramos con el puro texto en español, ya ni siquiera con un texto en el idioma original, ya lo que sea. Si nos quedáramos con todo esto, no habría problema, porque el Señor es suficientemente poderoso para revelarnos su palabra a través de aquí.
Claro, eso es suficiente. Es para que no crean que hay un limitante. Sí, pero es que yo no sé griego ni hebreo. ¿Qué voy a estar aprendiendo esa cosa? Por lo tanto, nunca voy a entender la Biblia. No, no. El mismo Señor es el que trae la revelación. Exactamente, exactamente. Entonces, fíjense, es eso. Entonces, para que no tengamos excusa de, no, es que claro, como el hermano sabe, ha podido estudiar alguna cosa más. Yo como no tengo eso, entonces, no, no, nada que ver. Ya les digo, a veces uno, cuando a veces uno se aproxima, por ejemplo, a estos libros y tal, en la bibliografía de estas personas que escriben los libros es que saben 3, 4 idiomas, no sé cuántos títulos, conferencias, libros, uno mejor que otro, según ellos, nada más. Y uno así como que, Dios mío, y cuando ya hablan en términos técnicos del lenguaje y todo lo demás, que la heurística, que no sé qué, que no sé cómo, que palabras de medias rimbombantes, igual, uno dice, Dios mío, estos manes realmente parece que toca ser medio iluminado para entender lo que dicen estas personas, y en realidad no. En realidad, fíjense que el lenguaje eso es algo hermoso. El lenguaje de la palabra es sencillo. Es sencillo. No es complicado. No tiene por qué ser complicado. ¿Ya? Por eso les decía, y eso es lo que les contaba. De este capítulo 13 se han escrito y se seguirán escribiendo libros. Y se harán videos y cosas y todo lo más. Y no faltará, ya les digo, que ahora abunda eso, porque es muy fácil. Alguien con un celular, una cuenta de YouTube, puede ya ser un exponente de cualquier tema. Y seguirá viendo. Y si ustedes buscan en YouTube Marcos 13 explicación, van a ver que hay cantidad de material al respecto, cada cual con su voz. Y no faltará, y ya les digo, lo que mayormente se va a encontrar es con interpretaciones literales, que lo que se hace es no dar en el blanco y desenfocar un poco la cosa y centrarse en donde el Señor no quiere que se centre. Porque ninguno de los que, o hemos dicho, muy poco de lo que se habla en ese sentido termina en, ojo, o sea, no hay otro Mesías. Ese es el mensaje. Y si es que de ahí, si es que encuentran eso, huyan. Lo que termina diciendo es la guerra de A contra B, que no sé qué, que en tal año, que no sé qué, que ya lanzaron un misil, que ya no sé cuánto, que tantas muertes, que no sé qué. Y uno así de, yo no creo que el Señor Jesús nos haya querido decir, vean, consíganse una buena cuenta de Twitter actualmente, ¿no? Y sigan a las cadenas de noticias de Medio Oriente o lo que sea, para que estén al día en las noticias bélicas. Ya, o sea, no creo que ese sea el mensaje. No parece ser el mensaje. Digo, sigan a todas las cuentas de los institutos geofísicos para saber cuándo hay un terremoto y de cuántos grados fueron. No parece ser eso el asunto. El mensaje es otro. Pero, como les digo, a veces eso distrae. Eso distrae. Claro, eso gusta a la carne porque, ay, ya se pelearon acá con acá. ¿Y ahora qué va a pasar? Y fíjense que ahí ya se desvió. Y no me centro en el mensaje que dice, vendrán en algunos tiempos, no se dejen engañar. Y en eso poco se hace énfasis. ¿Me explico? Y parece que no está ahí. Es una apertura al verdadero mensaje todo el texto. Exactamente. Son como lo que suelen decir cuando uno hace una pregunta o un examen, son distractores. Y el que estudió le atina la pregunta correcta y sabe cuál es el distractor. Exacto. Entonces, fíjense, esto se da justamente para eso. Les digo, además, el Señor Jesús era maestro. Y él sabía cómo decir un mensaje tan importante para que cuando después de esto se traduzca y cualquier persona pueda leerlo, se confunda. Y personas como nosotros, bendito Dios, podamos entender el mensaje. Entonces es eso. Y de eso, fíjense ustedes, tenemos una enorme ventaja. Si ustedes le dan este texto a un teólogo que no cree en el Señor Jesús, va a terminar haciendo un exégesis espectacular con palabras, con no sé qué, con no sé cuánto, ¿no? Pero jamás va a terminar diciendo, el mensaje es, cuídense de los falsos cristos. Nadie, y ningún teólogo va a terminar diciendo, Jesús es el único Señor. No se olvide. No, van a terminar diciendo que los discursos o las profecías ¿cómo es? Del fin, ¿cómo son? Escatológica, no sé qué, que el libro de Daniel tiene muchas cosas, que no sé qué, que los textos del Qumran también dicen esto, que no sé qué. Que no está por ahí.
que no va por ahí, el mensaje del Señor es más práctico, es más sencillo. Y ya, y es para que el que lee entienda. ¿Cómo sería un ejemplo práctico en la actualidad? Lo que habíamos visto, o sea, si es que encuentras a alguien que te está hablando bien, mejor. Por ejemplo, si es que En YouTube. Exacto. Es que claro, claro, que, por ejemplo, ahorita actualmente hay muchísima gente que comparte mensajes de Dios, pero impresionantes. O sea, Claro. en cualquier red que tú entres, entran los fulanos, los de los hebreos, los de los cristianos, o sea, un montón. Hasta los mismos católicos están ahorita, recién ayer, Sí. hoy, vi una cosa que yo dije, ay, tan bonito, parecía cristiano. Y cuando al fondo estaba la imagen de esa, Un santito. no, de esa de donde se pone la hostia. Ah, ¿Cómo se llama eso? la sé. copa y Esa cosa. copa y esa El cosa. cáliz. El cáliz. Y yo, ¡ah! Y no hay ningún santo por ningún lado, solo está el cáliz allá al fondo. Y entonces yo dije, wow, entonces cómo todas esas cosas realmente a uno lo pueden atrapar o uno puede escuchar algún mensaje que puede ser muy parecido, muy similar a las cosas del Señor, pero que en realidad tiene una mentira detrás Exacto. impresionante, De hecho, que te puede fíjense. seducir. Exactamente. Y fíjense ustedes, ¿se acuerdan que hace un tiempo, solo, digamos, por así decirlo, por acaparar todo el nombre, nosotros los que creíamos de esto éramos los raros? Y buena parte de la cristiandad, o sea, se hizo un bloque así de no. Hace unos años ya comenzó a permear. Y ya comenzaron a entrar canciones en hebreo, los mismos gente comenzaron a estudiar el idioma, comenzaron a adoptar algunas cosas. Ya muchas iglesias cristianas festejan las fiestas. A veces sin saber mucho la cosa, pero festejan la fiesta, digamos, una cosa mínima, y como que ya permeó. Y hace un tiempo, hace un par de años también, descubrí que también buena facción del catolicismo también le metió, se metió a las raíces. Ahorita están con el tema del Pentecostés, por ejemplo. También, exacto. Ellos están ahorita haciendo énfasis en la nada del Pentecostés. De Shavuot y todo lo más. Fíjense ustedes. Entonces, ahí, por ejemplo, uno diría, pero ve, están celebrando Pentecostés. Uno diría, no. O sea, puedes hacer todo lo que tú me digas, pero evidentemente de ahí hay que correr. Entonces, fíjense, y es a lo que llama aquí el mensaje. O sea, no es el tema de estar pendiente de lo que pasa afuera, si se quiere. El mensaje es estar pendiente más bien de lo que pasa adentro, porque es más peligroso. De lo que escuchas, de lo que está pasando. Exactamente. Eso es lo más complicado. Y es mejor, yo creo que es alimentarse solamente como que de una fuente, ¿sí? Porque si uno está pique aquí, pique allá, vaya, busque aquí, pique allá, no sé si eso sea recomendable. Digamos, a ver, es complicado ahora, ¿sabes? Porque también depende mucho de la circunstancia. Yo no creo que que sería sabio decir, hermano, solo lo que digamos aquí en este espacio. Creo que no, evidentemente no, porque depende de muchas cosas, entre otras cosas también porque eso de alguna manera es lo que, digamos, se suele criticar a la iglesia cristiana, que es como de alguna manera al centralizar así la educación, la formación en la iglesia, se adoctrina por un lado y se desautoriza el rol de padres que deben tener cada uno en casa. Por un lado, o sea, se desarticula inconscientemente la familia, el esposo y demás. Y por otro, porque no toma en cuenta la realidad de cada persona. Porque no es la misma la realidad de alguien nuevo, por ejemplo, que de pronto esa persona sí le digo, oiga, usted sí venga solo acá, ¿ya? A diferencia de alguien que de pronto ya tiene algunos años y le puedo decir, oiga, sí, o sea, más bien estudie aparte y todo lo demás. ¿Me explico? Entonces depende. El ¿no? problema es traer eso, es como tú te puedes poner a estudiar hebreo y estudiar de otros rabinos o fuentes, pero de pronto no todo lo que tú has digerido lo van a digerir todas las personas. Entonces tú tratarás de transmitirlo de una manera prudente o hasta donde se pueda, pero no como de una manera como tal vez con otras personas puedas tener una conversación más profunda, pero no, entonces a veces el problema es eso, que la gente quiere como imponer. Hermanos, yo aprendí esto y es que ahora tenemos que estudiar y ahora es así y así es como que se emocionan y entonces y cuando ya no se quiere seguir eso se enojan porque es como no, pero es que esto es así, hermano, y está. Entonces ahí imponer es otra cosa, ¿no? Claro. Porque por ejemplo, o sea, uno puede escuchar de todo, pero no es como que imponerlo también, ni tratar de como abarcar mucho, porque mucho abarca. Exacto. O sea, el asunto en realidad, fíjense ustedes que esto nos lleva al asunto.
¿Qué, qué es lo que les tocó a los apóstoles? A la larga, lo que también el Señor Jesús aquí está diciendo es que, quieran o no, las futuras comunidades, iglesias, van a tener que encontrar su propia forma de organizarse. Ese es el asunto. Entonces ahí eso es abierto. Eso puede decir, no, es que tiene que haber A, B, no necesariamente. Habrá situaciones en donde toque actuar de una u otra manera. El asunto es que no se salgan del molde, digamos, o sea, que no haya que no caigan en estas cosas. Sí, eso. De ahí, por ejemplo, ya actualmente, por ejemplo, lo que se invita más bien es que cada esposo, cada padre o cabeza de hogar, como se suele decir, tome el rol que le corresponde de sacerdote, tal, y que en la congregación sea un espacio en el que se pueda, de alguna manera, uniformar todo, tener comunión, hablar un mismo lenguaje. Y fíjense, o sea, lo interesante, fíjense ustedes que sería una cosa bastante, digamos, no imposible, pero sería muy lindo pasar del esquema de nos reunimos a estudiar el libro de Samuel y esperar que uno hable, ¿ya? A como lo que se suele decir, ¿no? Los famosos cultos congregacionales, en donde a partir de un mismo texto, cada cual va participando y tal. Pero sería más interesante algo en lo que, independientemente de lo que cada cual haya leído en su casa, estamos seguros de que en la semana se estudió la Biblia. Y que cada semana se arme un conversatorio, por así decirlo, entre todos, de yo aprendí esto, yo aprendí aquello, sí, yo también, y nada. ¿Explico? Eso es algo que no es imposible, pero por ahorita creo que todavía hay que trabajar mucho en ello, ¿ya? Pero es una de tantas formas, ¿ya? Es una de tantas formas. El asunto, el objetivo es que las personas no se olviden de estudiar, que no se descuiden de leer, de orar, de dar gracias, de todo aquello. Esa abominación puede tener como varias caras, formas, porque, por ejemplo, no es algo específico solo cuando en donde digan yo soy el Mesías, porque no he escuchado yo a más de esas personas fanáticas de China que dicen que sí, que tal mujer sale que es el Mesías, pero como tal en un contexto más real, por eso preguntaba, ¿no? Porque no es como que sea tan palpable o tan notorio, más que sí, o sea, que entre nosotros ha habido esas eh, como cosas para imponer, unas generaciones, como tal no ha existido una que diga yo soy el Mesías. Hay algunas cosas, verás, principalmente, y es duro decirlo, digamos, y es un poco difícil porque depende mucho de muchas cosas. Pero, por ejemplo, yo ahora me atrevería así, un poco así, con mucho temor, digamos, a decirlo que en alguna congregación en donde hay un líder, con el nombre que tenga, el título que tenga, que acapare todo, vea, no es conveniente que esté peligroso. O sea, donde haya algo donde gire solamente donde una persona o un grupito de personas, así un grupo de personas, que todo gira alrededor de eso, sospechoso. ¿Cómo? ¿Qué te digo? O sea, Porque de los líderes, sí, como que el pastor y la gente incluso lo ve como un ídolo. exacto. Pero de los grupos, O como sea, lo mismo, pero entre varios. Mm. O sea, que hay una especie del pastor y ABC y su secretario, lo que sea. Claro, donde hay esa estructura, actualmente que se ha visto varios casos, vea, complicado. Ahí no esté, si quieres un ejemplo así. El otro que tú mismo decías, del catolicismo, evidentemente sale de ahí. ¿Ya? Y así. E incluso yo les diría uno que también es que vi que, digamos, que se puso un poco en boga hace un tiempo y era precisamente a propósito de que también, digamos, porque es bueno que sepamos, en el cristianismo se dio este tema de raíces hebreas. Hubo un boom de raíces hebreas. ¿Cuál era el énfasis? Aprender hebreo. El énfasis era aprender hebreo. Un poco de costumbres judías. Si se quiere, dentro de lo posible, más o menos, las fiestas principalmente, algunos ya se fueron al estilo de vida. Pero era básicamente aprender hebreo y leer la Biblia en hebreo. Y a ver qué mismo dice. Ese era el énfasis. Pero resulta que hubo una segunda ola y que están en esa segunda ola en donde se dan cuenta que el hebreo no, que saber hebreo no es suficiente. Y se fueron a una mini ola en la que se van también al lado académico. Entonces, se interesan, por ejemplo, en los rollos de Qumran, se interesan en arqueología, se interesan en un montón de cosas, y ahí, si no se entra con una buena guía, olvídate. Y terminan muchos hermanos que, como dirían los apóstoles, ¿no? Que comenzaron bonito, bien, terminaron después impulsados por una mala bibliografía o una bibliografía
no bien dirigida, terminan diciendo cualquier otra cosa. Terminan afirmando que David nunca existió, que en realidad el pueblo de Israel es una invención, que David era idólatra, que un montón de cosas. ¿Ya? A negar un montón de cosas fundamentados en investigaciones de ciertas corrientes que existen. Entonces, por ejemplo, si es que alguien comienza a decir ese tipo de cosas, uno dice, bueno, evidentemente ahí no es. ¿Cómo podríamos diferenciar, no? Porque, por ejemplo, ahorita mismo es como de nosotros estudiamos con Eric. Eric no es esa persona que digas, ay, yo le sigo a Eric, o él le veo así. O sea, vemos que no figura como esa persona, pero de alguna manera tiene cierto liderazgo, o sea, cierta reputación, o sea, cierto como, no sé si rango suena muy, no sé, como fuerte, pero Ese rol, aprender, o sea, como esa función. o rol, claro, el rol que Dios le ha dado como de enseñar, estar de alguna manera al frente, pero eso no le ha hecho una persona que diga que ya le están idolatrando, ¿no? Exacto. Pero de pronto eso hasta depende de las personas. Puede ser que yo no le esté idolatrando, pero otra persona que está al lado mío sí. Claro, claro, claro. Digamos, por eso justamente es bueno el ámbito de, digamos, de una congregación. ¿Por qué? Porque el video ayuda mucho. No digo que no. El video ayuda mucho, pero no es lo mismo que conversar. Incluso si quieren, conversar sobre el video, pero no es lo mismo. Entonces, como tú bien lo dices, hay hermanos como el Eric y muchos otros más que tienen ese rol, de que Dios les impulsa a compartir lo que Dios les da a través de redes y ahí han ayudado, nos han ayudado un montón. Pero claro, y es lo que te decía, por ejemplo, ahora es complicado, por ejemplo, que una persona viva solo del video. Es muy complicado, por muchas razones. Es muy complicado que alguien viva solo de un video. Por eso se hace necesario también el tema de comunidad, de congregación, de leer de uno mismo darse el tiempo dentro de lo posible, de leer, de investigar lo que uno pueda. ¿Sí? Y en eso justamente ahí está el tema también donde uno se vuelve experto, digamos, donde uno se vuelve más adiestrado en estas cosas. ¿Por qué? Porque fíjate, a ver, si quieres decirlo así, el video o cualquier persona no cumple su función si solamente comienza a dar y no deja que la persona piense. Entonces, cuando la persona piensa, cuando la persona se desarrolla, es cuando en realidad el maestro ha cumplido su función y el estudiante aprende. Entonces, esa es la cuestión. Y eso es, por ejemplo, si quieres algo más práctico, eso es lo que también uno de los lugares donde no habría que estar, en donde te dicen solo lo que yo te diga, repita, y si repites, como estás bien. En un tanto no te lo van a decir así, sino como que solo, sí, o sea, es como volverse seguidor de esas personas. Exactamente. Yo creo que uno necesita estos espacios para analizar y mirarlos. Por ejemplo, estas preguntas que tú nos haces, nos dejan para de alguna manera como para que tengan identificados, recordando y realmente entiendan nosotros. Y Termina termina, ser práctico, ¿no? El vivir lo que se está predicando, lo que se está aprendiendo. Y eso lo hacemos en comunidad. Exactamente. y terminamos como analizando, o sea, acá también, y como lo que dijo aquí en Pablo, en Pedro también dice, Muy bien, exacto. es una retroalimentación de todo lo que hemos estudiado, no solo ahorita, sino desde que le conocemos a Cristo, desde que el Señor vino a nuestras vidas. Exactamente. O sea, convertirse en estudiante de la Biblia es otra cosa, porque, o sea, es duro, pero la mayoría de personas están acostumbrados solo a escuchar. Claro. Y en una congregación no ve que solamente es de Solo escuchar y sentarse y escuchar y Claro. Y que es fácil. pero Es ahí, fácil, o sea, ahí es como de pronto el temor también, y ahorita pensar también en la persona que comparte. Es muy sano que esa persona que comparte en algún momento esté como estudiante y también puede solo escuchar y puede haber otra persona. Por eso la figura como tal, o que exista un pastor, o sea, eso, cuando ya no está, la gente conmociona y dice, o sea, ¿qué pasa aquí? Aquí no hay, ¿dónde está el pastor? Porque la gente está acostumbrada al mundo cristiano. Y cuando ya no hay eso y solo hay un grupo de personas que estudian la Biblia y que pues hoy le toca a él, mañana a él y así, o sea, es como raro, a la gente se le hace raro. Exacto. Es como que
Por eso es que, o sea, como Isabel te comentaba el otro día, como el ejemplo de Moisés, que, o sea, del suegro de Moisés, lo que le recomendó a Moisés, ¿no? Le dijo, a ver, no estés tú sola al frente, mira que has dejado hasta tu familia allá, y sí, estás sirviendo a Dios, pero dejaste prioridades y no puedes tú solo con todo. Entonces, delega, tal, mira, ve y toma tu esposa y esto, y ve las personas que cumplan esto. Entonces, esas personas delega y tal, y, o sea, yo creo que esa es la mejor estructura de iglesia, no que el pastor acá y eso no, creo que es una estructura que el mundo ha puesto y por eso no funciona. Pero en cambio vemos en Éxodo que esa sí es una estructura bíblica fundamentada y que esa sí funciona. Claro. Ujú. Entonces, fíjense, precisamente, pero digamos, ahora, hay que verlo también de una manera, digamos, madura la cosa. Eso, cuando le dijo a eso Jetro, es porque había gente donde escoger, porque había gente formada. Y por eso la tarea es primero que nos formemos lo suficiente como para después tener de dónde escoger, quiere decir, ¿no es cierto? Porque imagínense, por eso mismo Pablo, a Timoteo cuando le pone los requisitos para alguien, ¿no? Que sea marido de una sola esposa, que no daba el vino, que no sé qué, que no sé cuánto, que sus hijos estudiar, todo lo demás, esos requisitos, dice, y de entre ellos, escoge. Entonces significa que habían algunos que cumplían, como para tener dónde escoger. O sea, eso supone que hay que contar primero antes con ese nivel de personas, con esa calidad de personas. Tampoco mañana llega una persona. Exacto, usted venga, pase. Exacto. Entonces, fíjense. Exacto. Entonces, usted el nuevo venga, predique. No. No, o sea, no se Ese grupo de personas, por ejemplo, llega alguien a su comunidad, ¿no? Exacto. Viene alguien nuevo y yo quiero servir o yo quiero predicar, no van a salir las personas, porque no van a ser toda la congregación, va a ser ese grupo que de alguna manera cumple el rol de estar al frente, porque no es como ser, pero cumple el rol y van a decir, no, es que no es así, no es aquí, no es así. Claro. Entonces sí, porque sí existe ese grupo de personas que tú mencionabas, por eso me saltó eso, porque existe el grupo de personas que de alguna manera está como liderando, pero no en ese sentido de ya con esa prepotencia o con esa soberbia de solo nosotros, ¿no? Porque en el cristiano sí, o sea, es como de que incluso para estar ahí al frente sirviendo pasas diferentes cosas y cumples ciertas cosas, que no necesariamente es así. O si ya no cumples eso, si algo ya estás fuera. Entonces, pero sí existe este grupo de personas que está cumpliendo el rol de alguna manera de estar al frente para que igual la congregación tenga un orden. En la época de los hechos era así también, estaban los discípulos que no eran más que las demás personas, pero estaban de alguna manera al frente y dijeron, no, nosotros no nos podemos estar encargando de todo, que de esto, porque tenemos que estudiar, y era por manejar un orden, ¿no? Entonces, ese era como el orden funcional. Lo no funcional y es como la soberbia, el orgullo, solo yo o tal persona, y ver empezar a las figuras. Sí, exacto. Muy, muy bien, Cris. Exactamente. Y fíjense ustedes, yo, especialmente si me permiten, así como hermanos, digamos, y antes de darle la palabra a nuestra hermana Digna, yo creo que así como comunidad nos está llevando a eso, ¿sí? De un momento de no querer nada, digamos, a ver un tiempo en donde, bendito Dios, habemos, digamos, varones, personas que Dios está formando y todo lo demás, que a la larga, o sea, independientemente en cada hogar, en cada sector, digamos, debe tomar lo que le corresponde primero, de ser un buen papá, ser un buen esposo, tal, y después, quien quita a Dios ya nos va usando de otras maneras y demás, porque como bien lo dice la palabra, necesidades hay un montón, y querer cargarle eso a una sola persona no es una buena idea, digamos, y tampoco que una sola persona suma o dos o tres, alguna cosa así, pues no parece una buena idea. Entonces, el asunto es, primero, como les digo, antes de lanzarse a lo que debería ser, hay que cumplir como sí algunos requisitos, formaciones, etcétera, o sea, cumplir la cuestión que digamos, hay una base, y es lo que, digamos, de alguna manera, siempre me ha llamado la atención, ¿ya? Y el Antonito, que es arquitecto, me dará la razón, o me corrige si me equivoco, y es que si es que uno está planteando hacer un rascacielos, ¿no? Una obra importante, uno no puede comenzar por los acabados. Así que O sea, uno debe comenzar por unos buenos cimientos,
Fíjense usted. Entonces, uno no puede comenzar ya por lo bonito que se ve. Tal vez un render, como digamos una maqueta, pero ya en la obra, de hecho, se comienza por aquello que no se ve. Los cimientos, los huecos, todas esas cosas, no se ven, nadie ve. Nadie le va a decir, qué hermosos cimientos que te mandaste. No, no, le van a decir qué hermoso edificio, cuántas cúpulas, que las ventanas, que los no sé qué, los balcones. Nadie le da importancia a los fundamentos. Resulta que de eso depende todo, de lo que nadie ve. Entonces, fíjense, yo a veces, sin ser, digamos, arquitecto, ¿no? Pero lo que me he enfocado y lo que uno pretende, digamos, con estos espacios y demás, es que cada uno de nosotros tenga unos buenos fundamentos. Exacto, que el Señor mismo nos enseña a tener buenos fundamentos, que, por así decirlo, yo estoy seguro que de lo que hemos aprendido no nos movemos. Y ya después cualquier persona puede decir, pero qué hermoso y qué todo lo demás. Bueno, sí, pero más bien, digamos, como diría el apóstol Pablo, ¿no? Unos buenos cimientos y ya después cada cual ve cómo vivir. Pero ese es el asunto, o sea, poner unos buenos cimientos que, digamos así, yo mismo, en mí mismo me había dado cuenta hace un tiempo que de pronto no teníamos muy buenos. Y a veces sobre esos no muy buenos cimientos uno ya se quiere lanzar a construir. Entonces el asunto es ese, volver al tema de fortalecernos bien antes de cualquier cosa. Y fíjense que también para eso no hay apuro. No hay apuro, no es como que ya, Dios hará las cosas y Dios nos ¿Y trae. cómo entender, por ejemplo, es que uno, no sé si tengo cierta compasión, nobleza o no sé, ante las personas que están en una congregación grande y que tú ves que, o sea, ¿cómo entender, no? O sea, el sentido de esas personas parecería que no están mal tampoco. O sea, no es que llevan una vida desordenada, o sea, tal vez de una congregación súper grande cristiana existan ciertas personas que están tratando de aplicar lo mejor posible primero en sus casas. Ujú. Entonces, que ahí, o sea, ¿cómo discernir? Ajá. ¿Sabes? Yo creo que esa es una nueva realidad, una realidad que nos ha tocado vivir ahora y que de pronto no se veía venir en esos tiempos y que creo que no, digamos, o sea, cómo obrar en eso es muy variado y depende mucho de la situación. Porque hay muchas situaciones, hay muchas circunstancias, por ejemplo, hay muchas circunstancias y, por ejemplo, ahí pasa, ya nos pasa, y pasó desde hace mucho tiempo, que, por ejemplo, dentro de una misma familia cristiana, no todos van a la misma iglesia, por ejemplo, ya se dio ese tipo de cosas. Y uno se pregunta, pero ¿por qué? O sea, todos son el hijo va acá, la hija va acá, el papá va acá, la mamá va acá. O los papás van aquí, los hijos van acá, o el un hijo va aquí, el otro va acá. Y uno se pregunta, ¿y eso cómo? Y yo creo que eso precisamente es uno de las, digamos, debilidades, por así decirlo, que se puede observar mucho en la iglesia cristiana. Entre otras cosas porque se ha pensado que una de las mejores formas de servir al Señor es abriendo iglesias en donde se pueda. Entonces, creo que, y creo que eso a la larga ha hecho un daño ha hecho más daño que beneficio por un lado. Por otro lado está el tema de liderazgo, que precisamente a veces se concentra más en la cantidad que en la calidad y piensa que mientras más grande, más bendición hay. Y digamos, y también un tema de objetivos, digamos, de malformación tal de los líderes, o sea, se confluyen muchas cosas. Pero eso básicamente. Entonces, yo creo que estos son problemas que nos toca seguir ahondando, pero que de alguna manera, digamos, podemos tener nuestra opinión, pero en principio no nos competen en últimas, salvo que el Señor mismo nos mande a un determinado lugar o a una determinada persona a decirle, oye, lo que Dios quiere para tu vida es esto, salte o mejor es así o así. Pero mientras el Señor no nos dé a cada uno o a uno un mensaje en especial a la persona, creo que es complicado incluso ponerse a decir, ¿pero qué es ahí? Pero este tipo de iglesias llegarían a ser una abominación. No sé, ¿qué te digo? Muy No, fuerte decir. yo, ¿qué te digo? No me atrevería yo a decir así todas y cada una porque puedo caer en error, pero lo que sí puedo decirte es que son potenciales. O sea, se convierten en un caldo de cultivo para cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es que sí se sabe de muchas iglesias que son enormes, pero tienen una organización súper bien, que
que funciona la cosa. Y no es así como lo que una vez piensa, no, pero ni se conoce. Es otra organización, es otra forma que funciona. Hay otras que sí, evidentemente, les gusta solo el montón de gente independientemente de quién vaya. Entonces yo creo que depende mucho. Y por eso no me atrevería a decir, bueno, si usted entra en una iglesia de más de tantos números, sospeche. O sea, no necesariamente. Explico, porque no creo que sea así de fácil la cosa. Y por eso el Señor mismo nos da herramientas para saber distinguir, saber discernir. Ajá. Exacto. Sí, hermana Digna estaba levantando la mano hace creo que 8 días. Perdón. Sí, sí, hermano Josué, solamente para acotar de que cuando se hablaba de los líderes, de las cabecillas, es muy importante, pues yo considero que es muy importante que toda masa humana tenga una cabeza al frente, un líder. Y qué más que yo me incluyo con ustedes, qué más que nosotros que estamos estudiando cada libro que hemos estudiado y vemos cómo el pueblo de Dios ha marchado tan bien con su líder a la cabeza, cuyo líder ha sido guiado por el Señor, ¿sí? Pero mire también cómo hemos visto que en cada culminación del libro muere este líder y el pueblo queda desamparado. Entonces, toda la vida el ser humano va a necesitar de una cabeza al frente, ¿sí? Ahora, esa cabeza, claro que tiene que ser con alguna diferencia de los demás, ¿no? Puede marcar la diferencia, que tenga más responsabilidad, que tenga más conocimiento sobre la palabra del Señor, sobre sus mandamientos, a guardarlos, ¿no? Entonces, eso va a inculcar el respeto, la disciplina de esa masa humana para seguirlo con todo el corazón. Entonces, vuelvo y repito que es importante la cabeza humana. Y no se diga dentro del núcleo familiar, el padre, ¿no? El padre es quien va a guiar a sus miembros de su familia. Y con la ausencia del padre, pues queda la madre, que viene a ocupar el puesto de padre y madre para guiar a sus hijos. Asimismo guía todo, todo hombre que está al frente de la masa humana, ¿no? Entonces, pero yo sí considero muy importante una persona al frente. Y lo he palpado en cada libro que hemos pasado. Cómo las masas humanas se han perdido, pero luego, hasta ahora últimamente que ya tenemos, ya no están los profetas, ya no están los hombres escogidos por el Señor, ahora ya aparecen un rey. Mire, que de todas maneras la masa humana necesita de alguien al frente. Ya ahorita estamos viendo en Samuel que aparecen estos hombres que antes eran profetas, antes eran hombres escogidos por el Señor, ahora parecen reyes. Que estos reyes así mismo pueden ser escogidos por el Señor, o solamente porque el pueblo los quiso poner al frente de ellos, ¿no? Pero eso vendrá después, ya lo veremos más. Pero eso sí, hermano Josué, yo mucho respeto para la cabeza que esté al frente, y más si él demuestra un poco más de sabiduría que los demás. Eso nos, digámoslo así, comúnmente nos salpica algo de su sabiduría, nos impulsa a seguir estudiando más, a seguir indagando la palabra del Señor, porque queremos también estar a la par de esa cabeza, que esa cabeza no se avergüence de nosotros, ¿sí? Que siempre esa cabeza se sienta orgulloso de los miembros que está guiando, ¿sí? Es muy importante. Gracias, hermano José. Con todo gusto, hermana Digna. Y como siempre, usted siempre nos ayuda con un buen resumen de todo lo que hemos hablado. Así que, estupendo. Y precisamente es esto. A la larga, digamos, más allá, digamos, de las personas que Dios pone al frente de su pueblo, a lo largo de la historia, lo importante es que cada uno de nosotros, de manera general, individual, estemos sujetos del Señor y sepamos distinguir cuando en algún momento no se está. Y si es que no se está, salir corriendo de ahí, digamos, que es la directriz así en forma sencilla. Eso básicamente. Entonces creo que nos pasamos un poquito del tiempo, pero creo que ha sido bueno. Sí, sí. Solo fue una hora más. Sí, mil disculpas por habernos pasado. Sí, pues creo que si no hay alguna otra pregunta, podemos ir terminando por ahí. ¿Sí? Muchas gracias. Y bendito Dios.